El primer ministro de Rusia marca las prioridades de la cooperación con China. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, esbozó las directrices prioritarias de la cooperación con China al intervenir en un foro de empresarios de ambos países en Shanghái. La cooperación en el ámbito de energía es la prioridad incondicional. Rusia es el mayor proveedor de petróleo para China. También siguen en aumento nuestras exportaciones de gas natural y licuado, así como del carbón, señaló Mishustin al intervenir en un foro empresarial chino-ruso en Shanghái. El primer ministro agregó que, paralelamente al suministro de hidrocarburos, Rusia quisiera poner en marcha nuevos proyectos conjuntos con China, particularmente en materia de las energías renovables. Otros sectores prometedores para la cooperación, según el primer ministro ruso, son la construcción de maquinaria y el uso de tecnologías punteras para la fabricación de equipos de refinación del petróleo, petroquímica, licuefacción del gas natural, así como transporte y almacenamiento de gas natural licuado, construcciones navales, industria forestal, fabricación de máquinas, herramientas y drones civiles. Ampliar las conexiones aéreas entre China y Rusia, aprovechar en mayor grado las capacidades de la ruta marítima del norte y facilitar el acceso recíproco a los mercados agrícolas también son objetivos prioritarios, a juicio de Mishustin. Durante su discurso, el primer ministro ruso expresó la certeza de que el intercambio comercial con China alcanzará este año la meta de $200.000 millones marcada por los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping. Un G7 sin China es solo un grupo de consulta con buenas intenciones. El G7 debe incluir entre sus filas a China por su relevancia en el comercio internacional. De lo contrario, el grupo de las 7 economías más industrializadas del mundo podría convertirse en una entidad de consulta con buenas intenciones, afirmó una experta consultada por Sputnik. Pekín y Moscú fueron temas centrales de la cumbre realizada entre el 19 y 21 de mayo en Hiroshima. Ambos países fueron criticados por los líderes del G7. Rusia por el conflicto en Ucrania y China por las tensiones en torno a Taiwán y sus supuestas intenciones de militarizar la región del Pacífico. De este modo, el G7, conformado por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Alemania, Japón, Francia, Italia, así como por una representación de la Unión Europea, expresó una postura abierta contra dos de las naciones que pugnan por un orden multipolar de la geopolítica internacional. Como invitados también estuvieron los líderes de Australia, Brasil, la India, Corea del Sur, Vietnam e Indonesia. Rusia fue expulsada en 2014 por la adhesión democrática de Crimea. Entre las resoluciones alcanzadas en la cumbre destacan el pronunciamiento del G7 en contra de lo que llamaron un ascenso inquietante de la economía china, que tiene participación de casi el 20% en la economía mundial. Incluso los países occidentales acusaron al país asiático de hacer militarización de vulnerabilidades económicas para socavar las políticas exteriores e internas y posicionamientos de los miembros del G7, así como de sus aliados alrededor del mundo. Un grupo que no entiende el presente. La analista internacional de la Universidad Finisterrae, Chile, Vanessa Cárdenas, declaró en una entrevista para Sputnik que el G7 se mantiene como un grupo de relevancia para la economía mundial, pero advierte que, al ser también un órgano de liderazgos y seguridad occidentales, deja fuera a otros grandes actores como China por una cuestión enteramente política e ideológica. El riesgo, sostiene la doctorante en Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional, es que la relevancia del grupo quede rezagada ante los cambios que se registran en la actualidad.
se va a convertir en un grupo de consulta con buenas intenciones, como muchos foros internacionales que hay, y que difícilmente va a gozar de la confianza y la cercanía de la negociación de estas nuevas potencias emergentes, que lo van a ir aislando cada vez más, advierte Cárdenas Sanata. Para la especialista esto es solo uno de los síntomas de que este grupo formado en 1975. Según ella, el G7 insiste en planteamientos de la Guerra Fría, los cuales les impiden adaptarse a las nuevas realidades económicas de un orden multipolar, donde la región asiática cobra mayor relevancia. Creo que en el corto plazo podríamos ya hablar de un orden bipolar con China. Ya está muy cerca de Estados Unidos y, además, ya no es un enemigo como lo fue en el siglo pasado, señala Cárdenas. Y eso lo tienen que entender la Unión Europea y el G7. No se han dado cuenta de que hoy no comparten el mismo enemigo, y que, necesariamente para lograr un equilibrio, requieren incluir a China, porque al afectar la economía de este país se afecta la economía internacional. Es un gigante económico y creo que las prácticas de la Guerra Fría, pues, ya están de moda, sostiene la experta. Medios como The Independent han advertido que el G7 se ha convertido más en una reliquia de la posguerra que en un organismo de liderazgo que promueva la estabilidad económica. Por su parte, el diario The New York Times calificó la reciente cumbre del G7 como la reunión del Club de los Corazones Solitarios, pues los líderes de los países que integran al grupo pretenden mostrar una imagen de liderazgo mundial, cuando apenas pueden con sus problemas internos. El G7 impide avances. Ante los planteamientos hechos en la reunión del G7, China acusó al grupo de obstaculizar la paz internacional, socavar la estabilidad regional y frenar el desarrollo de otros países y, en general, de la economía internacional. China nunca aceptará las llamadas reglas impuestas por unos pocos. La comunidad internacional no acepta ni aceptará las reglas occidentales dominadas por el G7, que pretenden dividir el mundo basándose en ideologías y valores, y mucho menos sucumbirá a las reglas de pequeños bloques exclusivos diseñados para servir a América primero y a los intereses creados de unos pocos. El G7 debe reflexionar sobre su comportamiento y cambiar de rumbo, subrayó un portavoz del Ministerio de Exteriores de China, en un posicionamiento difundido el 20 de mayo. Una muestra de que el G7 prioriza el tema político antes que el económico, para Vanessa Cárdenas, es que, a pesar de ser uno de los temas fundacionales del grupo y de mayor prioridad, el tema energético quedó opacado por los llamados a frenar a Pekín y por las nuevas sanciones económicas contra Rusia por el conflicto ucraniano. Sobre este punto, la maestra Vanessa Cárdenas señala que la presión por llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia tiene que ver, precisamente, con el hecho de que las sanciones económicas se revirtieron en contra de Occidente, principalmente en el hecho de que Europa se enfrentó a niveles históricos de inflación y una fuerte crisis energética. Si quieren dejar de ser un organismo únicamente político y seguir teniendo el control económico de ciertos mercados, indiscutiblemente, ya sea que se sienten con China o que negocien como bloque con Pekín, asegura Cárdenas. Durante la reunión del G7, personajes como el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunciaron en favor de cambiar el sistema económico-financiero actual y apostar por un orden multipolar. Según Vanessa Cárdenas, parte de los cambios manifiestos en el orden político actual tienen que ver con el hecho de que los conflictos internos se internacionalizan, cuando antes se trataba de conflictos directos entre estados antagónicamente ideológicos. Al poner tanta atención al contexto internacional como fue a finales del siglo pasado, el G7 descuidó mucho los asuntos de estabilidad interna que se fueron incrementando con las crisis económicas, y hoy les está pasando la factura, opina la especialista.
A esto se suma que, pese al evidente ascenso de potencias como China y la India, organismos como el G7 mantienen una visión que privilegia a Occidente, lo que lo deja fuera de la posibilidad de incidir en mercados donde domina Pekín, como el de Asia-Pacífico, y que los mantiene rezagados en otros temas como el avance tecnológico, el control del ciberespacio y hasta la carrera aeroespacial.